Último bloque de Entre Líneas, vamos a hablar del sector agropecuario, porque en las últimas horas, en los últimos días, bueno, hubo muchas manifestaciones de entidades del campo con respecto a algunos deslizamientos de políticas que podría aplicar el gobierno Claro. nacional para sostener precios en el mercado interno. ¿Se acuerdan que arrancamos el año hablando del desacople? Y tiene un Entre, desbarajuste con los precios del Sí, gobierno muy impresionante. importante, sí, muy grande. Bueno, el desacople fue el maíz en aquel momento, que se prohibió la importación, la exportación de maíz. Claro. Eso duró 2 días, ¿sí? Hasta que bueno, hubo algún reclamo y después finalmente parece que el Dio marcha gobierno atrás. sí, dio marcha atrás, le acercaron los datos y decía, bueno, había maíz de sobra, no había ningún motivo para cerrar eso. Bueno, un mecanismo similar salió desde la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Paula Español, para con la carne. ¿Sí? Amagó con ciertas restricciones en el sector de la carne y en las últimas horas a eso le agregó, a la cuestión del mercado externo, una posible política de implicancia en el mercado de Liniers para tratar de descomprimir un poco los precios puertas adentro. El mercado de Liniers es de referencia nacional. La información era que, bueno, habían operado allí para que el supermercado Coto, uno de los grandes compradores de animales allí en el mercado de Liniers, desistiera de comprar y con esto bajara la presión sobre los precios. Bueno, esto trascendió y terminó de generar cierto mal humor en los sectores del agro. Hubo una comunicación por parte de la Mesa de Enlace de Córdoba que estaba en alerta y movilización por todas estas cuestiones. Así que nos vamos a referir al tema. Ya está con nosotros Javier Rotondo, que es el presidente de Cartés, justamente una de las entidades de la Mesa de Enlace Cordobés. Javier, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Gonzalo, hola Marcos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches, Javier. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasa con el campo que está en alerta y movilización en la provincia de Córdoba? No, bueno, en realidad nosotros hacemos nada más que expresar la voz de las bases de cada una de las cuatro entidades que por suerte en Córdoba funcionamos a través de la Comisión de las Entidades Agropecuarias de manera muy coordinada, con nuestros matices, pero muy con una visión conjunta y no podíamos menos que ante esta última, yo siempre digo, esta última déjà vu de pasado reciente que vivimos con estos días en el convulsionado mercado de Liniers y esto que explicaste en la introducción, me parece que ya colma la paciencia y volvemos otra vez a, a viejas recetas de probado fracaso y de igual resultado. Esto de querer intervenir, lo que hablaron recién del desacople y toda esta, primero ya van a empezar luego después con la mesa de los argentinos y la soberanía alimentaria, y todo este discurso que probadamente entre los años 2007-2015 fracasó, con un epílogo, con un punto de máxima tensión que fue el 2008, y hoy volvemos a ver que estamos de vuelta discutiendo lo mismo, con un agravante, la necesidad enorme que tiene un país con 14 años de déficit fiscal, con un enorme déficit de balanza comercial, con pobreza, con una inflación creciente, con una economía estancada. Por esto, por lo que vinieron antes, nosotros no juzgamos eso, sino vemos la realidad. Y otra vez vuelven los ojos, a posar los ojos con una teoría fiscalistas sobre un sector que podemos generar divisas, que podemos generar desarrollo para el país. Y con esa incertidumbre que siembran, la palabra que siempre digo prima en el productor es frustración, y esa frustración se canaliza en bronca y en estas necesidades que nosotros los dirigentes que representamos circunstancialmente productores lo materialicemos en estos comunicados y en estos estados de alerta y futuras asambleas, porque la verdad que quizá la diferencia con la anterior gestión que aplicaba este mismo tipo de políticas, a nuestro juicio el gobierno está muy desorientado, entonces directamente no sabe, aplica, se desdice, desmiente, vuelve hacia atrás. Ustedes dijeron el maíz, ahora esto del mercado de las declaraciones juradas de venta de carne, después esto con coto sí, coto no, lo que fue el mercado de Liniers, y esta vieja receta empiezan con los topes de precios máximos, empiezan a enrarecer un mercado transparente por excelencia que juega la oferta y la demanda como el mercado de carne y el mercado de Liniers. Todo eso hace un cóctel sumado a esta posibilidad de también incrementos de retenciones a los granos y un Estado que nunca le alcanza y que siempre mira el mismo sector, hacen que hemos tenido que llegar a este hartazgo y a este punto culmine. Y por último, como
corolario un diálogo que no existe. Fernández dijo que venía a cerrar la grieta, que venía a dialogar, que sus ministros iban a tener un diálogo fluido antes de tomar decisiones con el CD, que afecten al sector agropecuario, y hizo todo lo contrario de lo que dice el discurso. Una clara evidencia que hay un doble comando en el gobierno, ¿no? Entre acuerdistas, dialoguistas, que dilatan, caso el ministro Basterra o el ministro Culfas, y el ala dura encarnada por Pablo Español y los sectores duros que ejecutan y con una velocidad impresionante. El problema de fondo, Javier, sigue siendo lo que ocurre con los precios, ¿no? La desesperación que vos relatas del gobierno es para tratar de contener de alguna manera, aunque sea en la urgencia, lo que ocurre con la inflación, que se va disparando a pesar de que los pronósticos del propio gobierno señalaban que iba a ser del 29% este año, y el principal foco de complicaciones son los alimentos, ¿no? Absolutamente, pero eso está claro. Lo que pasa es que cuando vos tenés estos espirales inflacionarios, se te van cayendo las culpas. Primero era la herencia de Macri, el tiempo pasó. Después la pandemia, ya va a ser 14 meses de pandemia, con distintos vaivenes, y el mundo y los países enfrentaron de diversas formas la crisis, porque la crisis, la desventaja para el gobierno que no es el mundo atentando con Argentina, es el mundo atentando contra el mundo. Por lo tanto, los argumentos se van cayendo. Entonces, esta idea, esta desesperación de los precios, es desesperación de una economía que emitió, de una economía que tuvo gran parte del sector privado destruido, y que no para el problema principal, que es el gasto, y no el gasto público, el mal gasto público, ¿sí? Entonces no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, ¿qué van a lograr con esto? Que haya menos novillo, que haya menos carne, que haya menos maíz, que haya menos trigo, y ya la vivimos. La peor campaña de 2011-2012, peor campaña de trigo de la historia. Menos de 6 millones de toneladas, que es lo que consumimos los argentinos. El año pasado fueron 16 y el anteaño 20 millones. Vamos tendiente al 6. Maíz de vuelta, menor área sembrada de la historia, año 2012. Recuperamos el mercado de maíz, lo vamos a afectar. La ganadería, este tipo de política, la servilleta de la baña en Liniers, la cierre de exportaciones. Ustedes recuerdan, perdimos los mercados, intentamos recuperarlos ahora, pero perdimos 10 millones de cabezas. La gente no va a pagar la carne más barata así, no va a pagar el pan más barato, y ya pasó. Terminamos el gobierno de la expresidenta Fernández de Kirchner con 40% de pobre, casi 40% de inflación, y con los precios disparados, porque esto es oferta y demanda, es no entender la raíz del problema. Javier, con esa idea, ¿debería apostar a más crecimiento, a más producción, y eso de alguna manera garantizaría o no necesariamente mejores precios? No, a ver, hablando por cadenas, indudablemente que el golpe que significa que ante producciones dolarizadas como las nuestras y a la demanda mundial de la pospandemia, con un jugador que vino a cambiar el negocio mundial de los alimentos, que es China, o de las materias primas, indudablemente que son tensiones que se ejercen. Pero está claro que si nosotros tenemos un gobierno que disminuye la presión fiscal sobre una de las cadenas más importantes, que es la de ganado y carne, produzca el incentivo para producir animales con la misma cantidad de cabezas que hoy tenemos, de mayor peso, y que podamos exportar los cortes que en Argentina efectivamente no son caros al afecto y a la idiosincrasia argentina, como puede ser el cuarto posterior, los pistolas, los cortes Hilton, los delanteros, y dejamos lo que es el ramp and loin, el asado y las cosas que sirven para nuestra cultura, sabemos que podemos dejar carne a precios mucho más acomodados que los que hoy hay, por una cuestión de escasez y por una cuestión de distorsión y por una cuestión de impuesto inflacionario, desdoblamiento cambiario, insumos en dólares, toda la falta de competitividad que tenemos en nuestro sector producto de la coyuntura económica. Por lo tanto, se ataca con medidas de fondo. Si ponemos parches, ese parche es nafta al fuego. En el corto plazo, a ver, muchachos, le dijeron a Coto que se retire porque pagó 193 pesos por un novillo de 400 kilos. Al otro día esos novillos hicieron 198 y aumentó 2 pesos toda la categoría de Liniers. O sea, no se puede tapar el sol con la mano. Son políticas que llevan mucho más tiempo, no hay duda de eso. Estamos complicados y estamos en coyuntura, sí, pero está claro que ante una situación difícil, con teoría fiscalista, con mayor presión fiscal, con entorpecimiento de mercados, a los guapos, llamando por teléfono, queriendo adoctrinar, se logra el efecto contrario.
Javier, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas, como siempre. Un gusto, muchachos, como siempre, muchas gracias por permitirme expresar. Gracias. Que ande muy bien. Bueno, Javier Rotondo, presidente de Cartes, exponiendo la postura del campo cordobés ante lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel nacional. El gran problema es cómo hace el gobierno para contener los precios. Bueno, el campo está diciendo que esta no es la vía. Bueno, y hay una relación ahí rota ya, ¿no? Casi sí, tensión permanente. Muy ¿no? tensa entre el gobierno nacional y el campo. Así es. Llegamos al final, nos despedimos y nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.